Este eres tú, David Ricardo Prisco, aunque en las calles de Medellín te conocen como Richie. Tienes 19 años, vives en una casa de bloques sin terminar en la comuna de Aranjuez y esta noche vas a matar a alguien por primera vez. No sabes su nombre, no sabes qué hizo. Lo único que sabes es que te ofrecieron 2 millones de pesos colombianos, una cifra que tu padre tardaría más de un año en ganar trabajando honestamente, y que mañana por fin podrás llevar comida suficiente a la mesa, donde tus 5 hermanos esperan cada noche con el estómago vacío. El hombre que te dio el encargo te explicó que solo tienes que manejar la motocicleta, nada más. Tu hermano Armando irá de parrillero. Él se encargará del resto. Tú solo aceleras cuando escuches el disparo. Y mientras procesas estas instrucciones que van a cambiar tu vida para siempre, hay algo que debes entender desde el principio. Lo que vamos a explorar hoy no es una celebración de este mundo. Es un análisis documentado de cómo el crimen organizado convirtió a generaciones enteras de jóvenes latinoamericanos en instrumentos desechables y de las consecuencias que este camino inevitablemente trae consigo. Tu historia comienza mucho antes de esa primera noche. Comienza en una familia donde el amor abundaba, pero el dinero no. Tu padre trabajaba jornadas de más de 12 horas diarias en empleos informales que apenas alcanzaban para pagar el arriendo de esa casa a medio construir donde se amontonaban más de 7 personas. Tu madre hacía milagros con los pocos pesos que llegaban, estirando cada comida hasta lo imposible, manteniendo la dignidad de una familia que el sistema había decidido ignorar. Pero los peligros tienen límites, y cuando tienes 11 años, y ves a tus hermanos menores llorar de hambre, cuando escuchas a tu padre maldecir en voz baja porque otro patrón lo estafó con el pago de la semana, algo dentro de ti comienza a endurecerse. Los primeros delitos fueron pequeños, tan pequeños que casi podrías convencerte de que no eran delitos en absoluto. Una máquina de escribir que desapareció del salón de clases, un radio que alguien dejó descuidado y que se convirtió en billetes suficientes para comprar arroz y frijoles. Tú y tu hermano Armando desarrollaron un sistema. Él vigilaba, tú actuabas. Él distraía, tú tomabas. Un baile sincronizado que perfeccionaron con la práctica y que poco a poco fue involucrando objetos más valiosos, riesgos más grandes, ganancias más sustanciales. Y lo curioso es que mientras más robaban, más respeto ganaban en el barrio, porque ustedes compartían. Vendían a precios ridículamente bajos a las familias que la estaban pasando igual de mal, regalaban cuando podían. La gente comenzó a llamarte el Robin Hood de la comuna, y esa fama llegó a oídos de personas que estaban buscando exactamente ese perfil. Si estás viendo esto desde alguna colonia popular de México, desde Tepito o desde Catepec, desde las periferias de Guadalajara o desde los cerros de Monterrey, probablemente reconoces este patrón. La pobreza que empuja, la falta de oportunidades que justifica, la comunidad que primero condena y después celebra a quienes logran salir adelante sin importar cómo. Cuéntame en los comentarios si conoces historias similares en tu entorno, porque este fenómeno no es exclusivo de Colombia. El intermediario que cambiaría tu destino se llamaba Carlos Mario Alzate, conocido como el Arete. Era un hombre que se movía entre mundos y que había escuchado hablar de los hermanos Prisco. Sabía de tu habilidad con las motocicletas, de la frialdad de Armando, de la lealtad que inspiraban en los jóvenes del barrio. Y sabía que alguien muy importante estaba construyendo algo grande, algo que requería exactamente ese tipo de talento. El nombre de Pablo Escobar probablemente no significaba mucho para ti en ese momento. Era simplemente otro patrón más, otro rico que no necesitaba gente dispuesta a hacer el trabajo sucio. Lo que no sabías era que estabas a punto de convertirte en pieza fundamental de la maquinaria criminal más poderosa que Latinoamérica había visto hasta ese momento, y que esa maquinaria eventualmente te trituraría, igual que a todos los demás. La primera reunión fue en una finca a las afueras de Medellín. Te llevaron con los ojos vendados durante parte del trayecto. Cuando te quitaron la venda, estabas frente a un hombre joven, con bigote y una sonrisa que parecía genuinamente amable. Te habló de oportunidades, de dinero, de la posibilidad de sacar a tu familia de la miseria de una vez por todas. Nunca mencionó directamente lo que tendrías que hacer para ganarlo.
No hacía falta. Lo que vino después fue algo que las autoridades posteriormente documentarían como una de las operaciones más siniestras del crimen organizado en la historia del continente. En una escuela ubicada en Sabaneta, a unos kilómetros de Medellín, un instructor de origen israelí impartía clases que convertían a jóvenes ordinarios en algo que el lenguaje común no tiene palabra para describir. Manejo de motocicletas a alta velocidad, equilibrio mientras se transportaba un pasajero armado, tiro al blanco en movimiento, técnicas de huida, rutas de escape. Todo diseñado para maximizar la eficiencia y minimizar las posibilidades de captura. Según testimonios recogidos después por investigadores, los exámenes finales no eran teóricos. Para aprobar, los alumnos debían demostrar en la práctica lo que habían aprendido sobre blancos reales. Dale like si no te esperabas que existiera una instrucción formal dedicada exclusivamente a esto, porque cuando los investigadores empezaron a armar el rompecabezas, ellos tampoco podían creerlo. Tú y tus hermanos se graduaron con distinción, si es que ese término puede aplicarse a algo tan oscuro. Armando demostró una frialdad que impresionó incluso a los instructores más veteranos. José Rodolfo reveló un talento natural para la planeación estratégica. Juntos, los hermanos Prisco se convirtieron en la unidad operativa más confiable del naciente ejército de Escobar. Y tú, David Ricardo, te convertiste en el líder natural de una banda que pronto tendría bajo su mando a más de 30 grupos diferentes. Aproximadamente 400 sicarios en total, la mayoría tan jóvenes y tan pobres como tú, había sido apenas unos meses antes. La estructura que construyeron era empresarial en su eficiencia. Protocolos de comunicación, jerarquías claras, sistemas de pago e incluso algo parecido a un departamento de reclutamiento que buscaba constantemente nuevos elementos en las comunas más empobrecidas. El modelo era simple y devastadoramente efectivo. Se identificaban jóvenes en situación de vulnerabilidad extrema. Se les ofrecía dinero que jamás podrían ganar de otra forma. Se les entrenaba brevemente y se les enviaba a misiones donde la probabilidad de supervivencia a largo plazo era mínima, pero la recompensa inmediata era irresistible. Los documentos judiciales que posteriormente se desclasificaron revelan la magnitud de lo que hicieron. Entre 1984 y 1990, tu organización estuvo implicada en prácticamente todos los atentados de alto perfil que el cartel de Medellín ordenó. Y detrás de cada una de esas tragedias había jóvenes que montaban motocicletas, que huían por calles que conocían mejor que cualquier policía y que llegaban a casa con dinero suficiente para comprar comida. Pero aquí viene la parte que los análisis superficiales suelen ignorar. La riqueza que acumulaste nunca fue comparable a la de los patrones que ordenaban los trabajos. Los millones de dólares que el cartel generaba se quedaban arriba. Lo que llegaba a ti era suficiente para vivir bien según los estándares de la comuna, pero nunca suficiente para salir realmente del juego. Estabas atrapado en un ciclo donde cada trabajo financiaba un estilo de vida que solo podía mantenerse con el siguiente trabajo. Cada trabajo aumentaba el precio sobre tu cabeza. Había otro hermano, del que casi nunca se habla. Conrado Prisco eligió un camino diferente. Mientras tú y los demás se hundían en el mundo criminal, él estudió medicina. Se convirtió en doctor. Pero la sangre es la sangre. Y cuando Pablo Escobar resultó gravemente herido durante un operativo policial, fue Conrado quien lo mantuvo con vida. Un médico que había elegido no ser criminal, utilizando sus habilidades para salvar al criminal más buscado del continente. Las líneas entre el bien y el mal nunca fueron tan claras como los titulares sugerían. Después, Escobar contactó a un senador para que nombrara a Conrado en un puesto hospitalario. Y el senador accedió inmediatamente porque su compañía había sido financiada con dinero del cartel. Es el mismo tipo de corrupción institucional que vemos replicarse en México y en toda Latinoamérica. Si conoces casos similares en tu ciudad, comparte este video con alguien que necesite entender cómo funciona esta maquinaria. Subiste en la jerarquía hasta convertirte en el 9º hombre más importante de toda la organización, 9 escalones por debajo de Pablo Escobar.
9 escalones por encima de los cientos de jóvenes que seguían llegando de las comunas con hambre en el estómago. Pero el problema con subir tan alto en una estructura criminal es que te conviertes en un blanco prioritario. El gobierno colombiano, bajo presión internacional, comenzó a enfocar recursos significativos en desmantelar la red operativa del cartel. Ya no bastaba con arrestar a los jóvenes desechables. Había que cortar las cabezas, y la tuya estaba en la lista. El primer golpe llegó en 1987. José Rodolfo fue interceptado por la policía durante una requisa. Algo salió mal. Los detalles varían según quién cuente la historia, pero el resultado fue definitivo. Múltiples impactos, 32 años de vida terminados en una calle de Medellín. Era tu hermano, el mismo con quien habías robado máquinas de escribir en las escuelas apenas unos años antes. Diciembre de 1990 trajo otro golpe. Armando, conocido como Manicomio, fue reportado muerto tras un enfrentamiento con la policía. Los noticieros mostraron las imágenes del operativo. Las autoridades celebraron, pero la realidad era diferente. Conrado logró estabilizarlo en secreto. Armando estaba vivo, escondido en una ubicación que solo la familia conocía. Esta resurrección clandestina funcionó perfectamente hasta que alguien cometió un error fatal. Uno de los escoltas de Armando, convencido de que su jefe realmente había muerto, se apropió de una cantidad significativa de dinero bajo su custodia. Cuando descubrió que Armando seguía vivo, el pánico lo llevó a contactar a las autoridades y ofrecer información a cambio de protección. Ubicaciones, rutinas, puntos débiles. Todo lo que había aprendido durante años de servicio, entregado a cambios de su propia supervivencia. La policía colombiana armó operativos simultáneos para aprovechar esa inteligencia antes de que perdiera validez. El 22 de enero de 1991, pasada la medianoche, más de 100 policías rodearon tu casa en el barrio Conquistadores. No hubo negociación, no hubo oportunidad de rendición. Cuando las balas dejaron de sonar, David Ricardo Prisco, el joven que había empezado robando radios para dar a comer a sus hermanos, estaba tendido en el piso de su propia casa, frente a tus hijos, frente a tu esposa embarazada. Esa misma noche, en una finca antioqueña, el operativo se replicó contra Armando. Todavía se recuperaba de sus heridas anteriores. Esta vez no hubo hermano médico que pudiera salvarlo. Esta vez los reportes fueron definitivos. Dinos en los comentarios si ya conocías la historia de los hermanos Prisco. Esta parte de la historia colombiana rara vez se cuenta con el detalle que merece. La respuesta del cartel fue inmediata. Los extraditables emitieron un comunicado denunciando lo que describían como ejecuciones extrajudiciales y anunciando represalias. Entre los rehenes que mantenían en ese momento estaba Diana Turbay, hija de un expresidente y reconocida periodista. Apenas 3 días después de tu muerte, un operativo policial intentó rescatar a los secuestrados. Diana Turbay no sobrevivió. Las versiones oficiales y las del cartel nunca coincidieron sobre qué ocurrió exactamente, pero el resultado fue otro nombre agregado a la lista interminable de víctimas de una guerra que parecía no tener fin. Lo que queda cuando se disipa el humo es una realidad incómoda que nadie quiere enfrentar. Los hermanos Prisco no nacieron siendo lo que fueron. Nacieron siendo niños pobres en un sistema diseñado para mantenerlos pobres. Cada paso que dieron hacia la criminalidad fue precedido por 100 puertas cerradas que les impedían avanzar por caminos legítimos. La escuela sin recursos, los empleos que no existían, las instituciones del Estado que brillaban por su ausencia en las comunas. Nada de esto justifica lo que hicieron, pero explica cómo llegaron a hacerlo. Las mujeres que estuvieron con los hermanos Prisco proporcionaron después testimonios que revelan una dimensión que los expedientes judiciales no capturan. Describieron hombres que besaban con los ojos abiertos, siempre alertas. Hombres que incluso en la intimidad mantenían armas al alcance de la mano. Hombres que no podían relajarse completamente nunca.
No eran monstruos de nacimiento. Eran personas que el contexto convirtió en algo que quizás nunca quisieron ser, pero que ya no tenían forma de dejar de ser. Los bienes que acumulaste fueron eventualmente confiscados. Las casas, los vehículos, el dinero en efectivo. Tu familia quedó marcada para siempre con un apellido que aparecía en los titulares junto a palabras que ningún hijo debería leer sobre su padre. Los niños que presenciaron tu ejecución crecieron con ese trauma grabado en la memoria. El ciclo de pobreza que habías intentado romper con métodos violentos continuó, solo que ahora venía acompañado de un estigma que hacía aún más difícil cualquier intento de reconstrucción. Entraste al mundo criminal para escapar de la pobreza y terminaste dejando a tu familia en una situación peor que la inicial. Buscaste poder y encontraste una vida de paranoia constante. Quisiste ser alguien importante y te convertiste en un hombre más en la lista interminable de jóvenes que el sistema masticó y escupió. El dinero llegó, sí, pero nunca fue suficiente para comprar seguridad, paz mental o un futuro que no incluyera balas. Esta historia se repite con variaciones en todo el continente. Los nombres cambian, las ciudades cambian, los carteles cambian, pero la estructura fundamental permanece. Jóvenes sin oportunidades reclutados por organizaciones que explotan su desesperación. Entrenamiento que los convierte en instrumentos desechables. Y un final que invariablemente incluye la cárcel, la traición o la muerte violenta. En México conocemos este patrón. Lo vemos en Sinaloa, en Jalisco, en Tamaulipas, en Michoacán. Los apellidos son diferentes, pero las historias son las mismas. Y mientras tanto, en alguna colonia popular de alguna ciudad mexicana, hay un joven de 14 años que está recibiendo una oferta similar a la que tú recibiste hace 4 décadas. Le están diciendo que puede ganar en un día lo que su padre gana en un mes. Le están diciendo que solo tiene que manejar una motocicleta. Y él está considerando la oferta porque no ve ninguna otra opción. El ciclo continúa. Si llegaste hasta aquí, ahora entiendes que estas historias no son simples crónicas para consumir como entretenimiento. Son advertencias sobre lo que sucede cuando sociedades enteras deciden ignorar a sectores de su población. Y recordatorios de que detrás de cada estadística hay alguien que alguna vez fue un niño con sueños que no incluían morir joven. Si este tipo de análisis que va más allá de los titulares te resulta valioso, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Nos vemos pronto.